Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos bloques. En la primera parte del programa hablaremos con el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, el profesor José Ángel Ferreira. Y en la segunda parte vamos a estar conversando con dos representantes del Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Así que le damos la bienvenida en primera instancia al profesor Ferreira. Bienvenido, profesor. Antes de entrar en la materia a la cual veníamos a abordar principalmente, que es el tema presupuestario, la universidad, me gustaría saber qué pasa con el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Esa detención tiene visos políticos, hay otras cosas detrás. Sí. ¿Qué es lo cierto en este caso? En efecto, Vladimir, nosotros tenemos unas elecciones estudiantiles la próxima semana, en concreto el miércoles 14 de diciembre, en el uso del ejercicio de la autonomía universitaria, pues, de lo que significa una universidad autónoma, democrática y popular, y más con la Universidad de Carabobo, que tiene una tradición de 125 años, o sea, como universidad centenaria que es. Ese proceso político electoral ha estado muy fuerte en Valencia. Ha habido una polarización entre las fuerzas del oficialismo y las fuerzas de la oposición. Y entre otras cosas, con una, vamos a decir, inherencia extraordinaria del Ejecutivo Regional, que de una u otra forma se ha vuelto protagonista en este proceso. En ese proceso de influencia, en ese proceso se monta una causa en contra de Iván Oscate, que es el presidente de la Federación, y en contra de Ramón Bravo, que es el director del comedor, que tenía como 4 o 5 meses rodando. Y ese proceso, en este momento, curiosamente, una semana antes del proceso electoral, se plantea, meten preso a los dos muchachos, a estos dos personajes, meten preso pues a estos universitarios y comienza un proceso de desbarajuste que obviamente nos tiene a todos en trauma. El Consejo Universitario está en sesión permanente. Mañana hay un Consejo Universitario justamente que va a tratar este tema. Se han hecho ya pronunciamientos públicos porque entendemos que esto es una cosa política, no es una cosa que tiene que ver con un proceso de corrupción o algo parecido, porque efectivamente esas personas, vamos a decir, se están involucrando en algo extraordinariamente exagerado, extraordinariamente injusto, que no tiene que ver para nada con el comportamiento de ellos. Ahora, ahí había acusaciones de parte del gobierno regional en el sentido de que se estaría desviando alimentos del comedor de la Universidad de Carabobo. Ese proceso, vamos a decir, es parte de los fundamentos que el Ejecutivo dice. Sin embargo, todo eso tiene auditoría interna, todo eso tiene Contraloría Social, tiene la propia Contraloría de los estudiantes usuarios, que de manera que son extraordinarios, y quienes envían los alimentos es el propio Ejecutivo Nacional. La universidad prácticamente no compra, porque los cárnicos los envía el Ejecutivo Nacional. Con la universidad administra a través de unas instalaciones, de un comedor, gracias a Dios, moderno que tenemos, todo el uso de la cadena de frío, todo el proceso de servicio, y alimenta entre 4 y 5 mil estudiantes diarios, que ahora más que nunca el comedor se usa, de manera por el proceso que el país tiene en este momento. También había unas denuncias de unos estudiantes, y yo no sé qué elementos hay como para probar eso, de que los habían invitado a retirar esas candidaturas a objeto de que los pusieran en libertad. Sí, ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, hay de cierto. El propio Ramón Bravo en el Consejo Unitario de un Derecho de Palabra lo comentó, y se está utilizando todo un proceso de presión política e incluso vamos a decir, para romper lo que hasta ahora pareciera ser una victoria cantada de los muchachos de la oposición, que son los herederos del movimiento estudiantil vigoroso y fuerte que se dio el año pasado o este mismo año, o sea, aparte de este mismo año en Venezuela. Son muchachos sanos, son muchachos, el candidato a la federación que se está promoviendo en la actualidad de parte de la oposición, 8 de 20 años, estudiante de medicina y con formación y estudiante de derecho. Está enfrentando también a un estudiante de ingeniería. Para mí ambos representan un proceso interesante de cambio generacional, pero resulta que al final esto se politizó en extremo porque efectivamente de un lado hay una injerencia extraordinaria del Ejecutivo Nacional. Ahorita vamos a hablar de presupuesto. Nosotros no tenemos presupuesto para cortar la grama, pero mágicamente apareció presupuesto del Ejecutivo Regional, lo cual es muy bueno porque forma parte de ese proceso, pero absolutamente politizado. Ahora, ¿las autoridades de la universidad han hecho algún contacto con el gobernador o con el ministro de Educación Superior por este caso, hubo profesor? Un intento sobre el caso específico de estos estudiantes de Uzcategui y Bravo. Sí, se está buscando, en este particular, no se ha podido hacer. Se han hecho procesos de acercamiento institucionales para salvaguardar la distancia, porque obviamente esto es malo para el país, malo para la universidad y malo para la región. O sea, el proceso de gobernar incluye que tú gobiernas con todos, con tirios y con troyanos, porque al final tú eres la persona que gobierna para los enfermos, gobierna para los desvalidados, gobierna para los universitarios, y obviamente tienes que buscar ese tipo de consenso. Lamentablemente eso no se ha logrado. Hemos tenido una situación bastante difícil. Nuestras autoridades inclusive han sido amenazadas de muerte. O sea, hemos tenido una situación, la verdad, absolutamente insólita. ¿Quién los ha amenazado de muerte? Ha habido amenazas veladas, han ido eventos públicos en el cual se ha dicho que efectivamente nuestras autoridades tienen que desaparecer. Por Dios, eso no puede ser. ¿Pero quién ha dicho eso? Lo han dicho hartos ejecutivos del gobierno regional. Inclusive, o sea, gente que
que al asumir esas posiciones lo que genera es una conducta de odio que no nos hace bien a ninguno de nosotros, a ninguno de los venezolanos, y en particular nuestra rectora ha sufrido mucho esto, tiene prohibición de salida del país, una cosa absolutamente injusta, en un juicio traído por los cabellos, toda esta presión ha sido montada para eso, igualmente el señor secretario, igualmente el director de Control Estudio Central, o sea, toda una situación extremadamente compleja, absolutamente injusta, y que pareciera tener como foco central el proceso electoral de la próxima semana. Profesor, entremos en la materia presupuestaria de la universidad. Bueno, ese es un debate interesante, porque por ahí tenemos unas láminas, pero yo si pudiéramos mostrarlas. ¿Ah? No, sí, cómo no, si tú me permites, o sea, pero nosotros tenemos, vamos a decir, este es el año más difícil porque es el año de hiperinflación. Mira, aquí puedes ver nuestros sueldos. Profesor, instructor con posgrado, tiempo completo, 2.390 bolívares. Profesor titular. Ajá, profesor titular con título de doctor. Doctor, más 4 trabajos de ascenso, tiempo completo, 3.020 bolívares. Ajá. El chofer, 489,50 semanal. Un oficinista, 1.917. ¿Estos son mensuales? Son mensuales. Ajá. Este es el único semanal. Y las becas estudiantiles, Vladimir, tú y yo que fuimos gerentes estudiantiles, están en 4 soberanos, las becas estudiantiles. 4 bolívares soberanos las becas. Y la preparaduría, 5. O sea, ¿cuánto cuesta una empanada ya? Bueno, 70, 80, 90 soberanos. O sea, hay que ahorrar varios meses de beca para poderse comer una empanada. Para un pasaje. Bueno, otras láminas, si las tenemos, vamos mostrándolas. Ese proceso que acabas de ver es un proceso que tiene que ver con el proceso de aumento de salario que hubo, que aplanaron las tablas y lamentablemente el proceso de aplanamiento de las tablas condujo a que los profesores quedaran muy perjudicados en todo esto. Pero es que también los obreros, porque había una expectativa en base a nuestras tablas que nos tocaban, en base a la Convención Colectiva Única, de 80% de aumento, de 80% más de lo que estaba ahí para los obreros, de 85% más para los empleados y 90% más para los profesores. Al final quedamos todos, supuestamente yo había ganado 32.000 bolívares soberanos y estoy ganando esa cantidad. Como tengo una prima antigüedad y tengo otras primas, al final puedo llegar a 5.000, pero sigue siendo una cosa muy pequeña. Fíjate los bombillos. Nosotros tenemos la universidad a oscuras y nosotros necesitamos 30.000 bombillos. Cuestan 216 cada uno. Se requieren 7.800.000 bolívares de presupuesto. Y el presupuesto asignado es 2.081, que eso alcanza para 9 bombillos y medio. Entonces a nosotros se nos dice, iluminen la universidad. Y resulta que esto alcanza para 9 bombillos y medio. O sea, todo el presupuesto del año 2018 para nosotros, en términos de electricidad, alcances para 9 bombillos y medio. Esas son las penurias que nosotros tenemos que estamos manejando y que obviamente nos ponen en una situación pues de bastante premio. No sé qué se hicieron las demás. Ajá, otras láminas, por favor. Ajá. Aquí tenemos nuestras áreas verdes. Esta es mi facultad, por cierto, mi querida facultad. Esto tú lo ves así parejito, pero esto está lleno de monte en este momento, porque el mantenimiento de áreas verdes, de solamente 5.000 hectáreas de las 60.000 que tenemos, fue asignado por 205.565,20 soberanos, que alcanzó para 2 meses. Mi universidad es de áreas verdes por todas partes, tú la conoces abierta, claro. Y resulta que ahorita tenemos un grave problema justamente porque no tenemos ya, y tú la ves y la consigues desmontada. Claro, eventualmente el gobernador ha venido a cortar la grama, cosa que agradecemos, porque efectivamente es un problema de seguridad. Tercero, ¿hay otras más? Sí. Ajá. Bueno, continuamos conversando con el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. ¿Cuál es la probabilidad de triunfo de la plancha del oficialismo en esta elección? Le pregunta Bolívar Divisa mientras muestran otra lámina. Vamos a decir, están haciendo un trabajo, están en campaña, nuestros muchachos están en campaña en este momento. Las elecciones son esas que viene de 8 a 4. Se está dando una pelea con mucha desventaja económica, con una apabullante, vamos a decir, bonanza en determinado lado en el oficialista y mucho menor en el otro. Sin embargo, creemos en el sentido común de los estudiantes y creemos que al final van a entender de que esto no se le puede entregar a quienes de otra manera están destruyendo el país. Mira, aquí está el asunto de las iguanas. Estos son nuestros iguanas, nuestros autobuses. ¿Cuándo tenemos para autobuses? 117.398,6. Para reparaciones menores. ¿Cuándo tenemos para cambio de aceite? 40.000. ¿Cuándo tenemos para frenos? ¿Cuánto vale un cambio de aceite? 40.000 bolívares soberanos. ¿Cuánto vale una batería? 15.000. ¿Cuánto vale un cambio de freto? 90.000. Bueno, nosotros para eso tenemos solamente 117.398,06. Eso para qué alcanza para 2 baterías al año, alcanza para 3 cambios de aceite y alcanza para un cambio de freno. Tienes que escoger con cuál de las 3 te quedas. O sea, en otras palabras, tenemos una situación pues bastante difícil. Fíjate que al no tener luz y no tener áreas verdes entramos en un problema de inseguridad. Nuestra seguridad, al final, de presupuesto tenía para comprar 12 pitos y tenía para comprar un solo radio. Al final nos quedó medio radio y no lo pudimos conseguir porque no habían. Nuestro personal, la comisaria Medalia Díaz, que es nuestra jefe de seguridad, junto con 2 o 3 funcionarios, escalones, todos los que tenemos allá, el señor Conde, han sacado plata de su bolsillo para soldar rejas, para soldar, vamos a decir, tableros eléctricos, porque obviamente cuando no hay luz y cuando no hay áreas verdes, pues la delincuencia se impone. Tenemos que hacer una pausa, profesor, y al regreso
podemos retomar algunas de estas láminas y otras cosas que usted quiere mostrar acá en el programa. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.